estaría bueno conocer exactamente la historia de este papá que dejó tantos chicos y del que solo sabíamos ayer, o no, ayer nos enteramos, que vivía en Hermano Indio y que trabajaba en el puerto. Verónica Jiménez es su pareja. Hola Verónica, buen día, ¿cómo te va? Verónica. Hola Lili, buen día. Buen día. Verónica, contanos de Mauro. ¿Dónde lo conociste? ¿Cuándo lo conociste? ¿Qué trabajo hacía? Bueno, Mauro era una excelente persona, muy querida. Nosotros hacíamos 24 años que estábamos juntos. 24, o sea que desde adolescentes estaban juntos. Sí. Yo tenía 17 años cuando me junté con él. En el 2006 nos casamos. Tenemos 8 chicos, 4 nietos, 1 en camino. Un hombre intachable en todo sentido, un gran compañero. Bueno, y hablemos de las cosas lindas que han compartido, como esta familia que tienen con tantas criaturas y todo. ¿Dónde viven ustedes? Nosotros estamos viviendo acá en Hermano Indio 2055. En la calle Hermano Indio 2055. Y vos, bueno, contame esto, a los 17 años, ¿dónde lo conociste? Hablemos de las partes lindas para contar que esta vida que se fue con esta enfermedad espantosa deja a una familia sin su jefe. Yo lo conocí a él en Saavedra. Mi abuela vivía ahí. Ajá. Bueno, salimos a Paraná, nos pusimos de novio. Bueno, por cosas por ahí no me dejaban estar, porque bueno, éramos chicos. Bueno, hasta que yo quedé embarazada y decidimos juntarnos. Trabajaba siempre para que no nos faltara nada, en donde sea, porque no le gustaba que pasáramos necesidades. Era una persona que contagiaba alegría, muy compañero. Bueno, ¿y cuál fue ese, cómo se llama ese primer hijo, el que hizo que se fueran a vivir juntos? ¿Hijo o hija? Mi hija se llama Micaela. Micaela. Sí. ¿Y Micaela les ha dado nietos ya? Sí, Micaela tiene un nene, Leán, tiene una nena, y ahora está embarazada de vuelta. Ajá. Bien. Micaela es la mayor. ¿Y Micaela vive con ustedes? ¿Se fue a vivir a otro lado? ¿Cómo es? No, Mica está viviendo con su prima, Ajá. su pareja allá. Bien. En la casa de su prima. Bien. Bueno, ¿y vos ahora actualmente con quién estás? ¿Con cuáles de tus hijos estás? Bueno, yo estoy con Javier, con Claudio, que bueno, le fue duro esto y no podía estar acá en casa y se fue unos días a la casa de su señora, allá a vuelta de obligado. Ajá. Porque bueno, lo entiendo. Él es papá también, él tiene su nena, que la tiene con otra pareja. Claro. Y acá estoy con Ludmila, de 18 años, Wanda de 14, que ahora el 24 de mayo cumplió sus 15 años. Mirá vos. Maurito de 11, Nicolás de 8, Kenay de 6 años, Isabela de 4 años. Así que vos, o sea, todo el tiempo cuidando los hijos.
Y él trabajando ahora, estaba trabajando en el puerto. ¿En qué parte del puerto trabajaba Mauro, Verónica? Creo que estaba en plataforma, él hacía muchas tareas ahí, en la parte de arriba estaba él. Bueno, sé que te es una dificultad enorme hablar hoy porque estás sumamente, obviamente, toda la familia angustiada, pero mi idea es contarle a la gente lo terrible que es esta enfermedad, que no discrimina edad, no discrimina trabajo, no discrimina si sos padre de muchos chicos, si sos grande, si sos viejo, que es una enfermedad terrible. ¿Alguno de ustedes se contagió? Mira, él estuvo con síntomas el domingo de la semana pasada. Lunes tuvo que trabajar, él se iba caminando o algún compañero por ahí lo llevaba. Martes le hacen el test, miércoles le da positivo, me lo mandan caminando para mi casa. ¿Y ya estaba ahí, estaba con fiebre? ¿Qué síntomas tenía? Contame. Él estaba con mucha fiebre, mucha tos, le dolía mucho el cuerpo. Se vino caminando con la única pastilla que le dieron, esas que se toman 6 juntas. Y no sé cuáles son, contame, ¿cuáles son las pastillas que se toman 6 juntas? Ay, pásame la cajita, ahí te digo el nombre de la pastilla esa que le dan. Te escucho muy bajo. Discúlpame, a ver si ahí me escuchas mejor. Vero, o sea, él se va a los consultorios amarillos el martes, ¿se hisopa ahí? No, lo mandaron, sí. Ajá. Lo mandaron, pero ¿de dónde lo mandaron? Desde el puerto. Desde el puerto lo mandaron a los consultorios amarillos. A hacerse el hisopado. ¿Porque él el martes también fue a trabajar? Sí. O sea que el domingo se empieza a sentir mal, el lunes trabaja todo el día, el martes se presenta a trabajar y en el puerto le dicen, no, anda a ver... El miércoles. Está, ¿porque en el puerto hacen algún control así a los que ingresan? Mira, por lo que yo sé, creo que le toman la fiebre, nada más. Claro. Nada más que eso no me... Y ahí lo mandan a los consultorios amarillos el día martes. Sí. Ivermectina. Ivermectina. ¿Le dieron ivermectina directamente? Sí, esas 6 que se toman juntas. Y a ver, espera un segundito. ¿Eso le dieron en los consultorios amarillos? Esa es la única pastilla que le dieron. Y le dieron la receta para comprarse amoxicilina y otra, una aspirina. Él hasta... Te estoy hablando desde el miércoles que le dieron positivo. Sí. Él hasta el viernes no pudo tomar su pastilla. Porque no teníamos la plata para comprarla. Porque la tuvo que comprar él. A la amoxicilina la tuvieron que comprar ustedes y no tenían la plata para comprarla. No. Y mientras tanto estaban todos en tu casa. Sí, a mí me había dicho que me fuera porque no quería que yo estuviera acá. Estaba con mis hijos. Y bueno, yo el jueves no aguanté más. Y me vine a cuidarlo porque estaba mal. Claro. Abrí la puerta, me metí con él acá para cuidarlo, porque no lo quería dejar solo. Y bueno, me contagié yo también. ¿Y ahí te contagiaste? Sí, y ahí a mí sí me mandaron todos los remedios, todos los antibióticos enseguida. Ay, no. ¿Y qué pasó después? Bueno, cuando me llegan a mí para hisoparme, que nos vienen a buscar a los dos, él estaba muy agitado. ¿Los van a buscar en la ambulancia? Sí, eso fue un sábado, porque yo ya no me sentía muy bien tampoco. Y bueno, él llamó al doctor Joel para que me vinieran a buscar. Y se lo llevaron a él, a la clínica San Pedro.
le pusieron oxígeno y para bajarle la fiebre. O sea que el sábado pasado, o sea, hay varias cosas de tu relato que me sorprenden. O sea, todo esto fue la otra semana. El sábado pasado, digamos, a esta misma hora, Sí. estaban haciendo la derivación a la clínica San Pedro. Lo llevaron porque él estaba agitado Ajá. y estaba con fiebre, le querían bajar la fiebre y darle un poco de oxígeno, y él me decía que iba a volver para casa, que me quedara tranquila, que estaba mejor, que solamente le faltaba eso. Después me dice que ahí lo llevaron al hospital, y ahí me dijo, gorda, dice, me van a trasladar a la clínica, me llevan a la clínica. Entonces le digo yo, bueno, le digo, curás y volví para casa. Claro. Me dijo, sí, mi amor, yo me voy a curar y voy a volver. ¿Y esa fue la última vez que hablaron? No tuvimos 2 días más porque, bueno, podíamos comunicarnos con mensajes porque él se agitaba mucho. Hasta que me mandó un mensaje que estaban buscando un lugar porque el oxígeno que tenían en la clínica San Pedro no le servía a él. Y lo trasladaron al hospital y lo entubaron. O sea que ya en ese momento en la clínica San Pedro no había más lugar en la terapia intensiva. Para tener un respirador volvieron a trasladarlo al hospital. Así es. Exactamente, sí, él no estuvo en la clínica con respirador, estuvo con el oxígeno, la máscara, eso. ¿Eso qué día fue, Verónica? El día que lo vuelven otra vez a trasladar al hospital. Ay, mira, creo que habrá sido el lunes. El lunes. Sí, no recuerdo bien, pero sí. Te pregunto porque, o sea, estoy Estuvo 2 reconstruyendo. días en el sanatorio San Pedro. Ajá. O sea, el fin de semana pasado él estuvo en el sanatorio San Pedro, de ahí lo derivan al hospital, ahí lo ponen en un respirador, Sí. y a partir de ahí ya no pudiste comunicarte más. No, yo le mandaba mensajes porque él me dijo, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Yo te voy a mandar. Era mandarle mensajes todos los días, cada rato. Y mientras tanto, Llamaba y nadie me contestaba el teléfono, nadie, sé que no pueden, pero nadie me contestaba. Bueno, después andaba mi suegra, mi cuñado. porque claro, vos no mi podías tía. salir porque también estás con la enfermedad, así que Estaba. y te enterabas por otros familiares de cómo estaba él, Sí, de que les daban un parte diario. sí, a las 11:30 de la mañana llegaban. Y hasta esa hora, después todo el día no sabíamos nada. Está. Y mientras tanto vos cursando la enfermedad ya con la medicación. Sí, ¿Y ahora cómo estás? yo ya estoy dada de alta. ¿Estás dada de alta? ¿Y te sentís bien? Sí, decir, Bien. ¿Y se contagió alguien más en la familia? no, No. yo ¿Pero no, le hicieron hisopado a alguien más? no, No. ¿A vos tampoco? ¿A vos te hisoparon también? no, me dieron positivo porque Te dieron estaba con él. positivo por contacto estrecho. Sí. Y bueno, o sea que a partir de ahí ya nunca más pudiste hablar con él. No, después cuando me dieron el alta, que él empezó a estar en estado peor, me dejaron verlo. Pude verlo, después fui a buscar el parte médico, iba yo todo el día. Y ayer cuando me llaman, que me tenía que presentar en terapia, no me dejaban entrar porque decía que yo era COVID positivo. Claro. Y le quería mostrar donde el doctor me da el alta y bueno, después otro muchacho me ayudó a ver si era mi marido, que sabéis. Claro. Usted que ayer a la mañana te avisaron que había fallecido. A las 8:05 de la mañana. Y durante todos estos días de seguimiento, digamos, vos tenías tu médico que te seguía por teléfono. Sí,
Y los informes te los traía tu familia a tu casa. Vos sabés que, o sea, quiero contarle a los oyentes que Verónica y yo no nos conocemos, que no sé nada de su caso, más que lo que ayer a la mañana dijimos, que me sorprendió muchísimo la edad. O sea, no conozco nada de su familia, nada de nada. 40 años, Mauro, no tenía 41. ¿40 y? 40 años. 40. Había cumplido 40 años el 14 de febrero. Bien, corregimos también la edad, entonces. Y de las compañeros que trabajan con él, ¿alguien se contagió? Sí. 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 ¿Sabés cómo están ellos? Sí, sé que se están recuperando bien. Ajá. Más allá de todo, tengo el amigo de él, el compañero de él, que trabajaban juntos, que es el que está pendiente de mí, de mis hijos, claro, mandándome mensajes a través del teléfono de él, esperando que le den el alta para poder venir a abrazar a los chicos. Impresionante. ¿Cuántos compañeros de él se contagiaron? No te sé decir, pero creo que eran 4 o 5. O sea, que de esos 4 o 5 también son, o sea, lo estoy contando porque quería empezar el programa diciendo, aparecen números, pero no son números. No, son 4 o 5 familias que estuvieron también aisladas a raíz del caso de Mauro, que antes, cuando nos preguntaban por los nexos epidemiológicos, cuidábamos un montón a todas esas personas que tuvieran una vianda en su casa, que tuvieran la medicación. ¿Cómo se las arregló cada uno? O sea, ¿vos te llevaban la comida? ¿Cómo es? Sí, mi familia de él nos traía las cosas. Mi hermana, ella se encargó de hablar en un lado también, y vinieron, creo que de Desarrollo Humano, a traer también, pero ella no estaba acá. Claro. Verónica, sé que debe ser sumamente complicado sobrellevar todo esto, pero me parece que tu palabra, tu voz, tu relato hace, digamos, que más o menos algunos podamos llegar a entender cómo te sorprende la enfermedad, porque ustedes hasta hace 2 semanas atrás pensaban que no les iba a tocar. No, porque él se cuidaba mucho. Él nos cuidaba mucho en todo ese sentido. Nosotros estábamos cuidándonos mucho. Él agarró eso en su trabajo. Él estaba trabajando cuando agarró eso. O sea, no es que estaba de fiesta, salía a todos lados, no. Él salía a trabajar y venía a su casa, a estar con sus hijos. Él no salía, no era una persona que se iba a jugar a la pelota, nada. Yo por eso no entiendo. Esta semana que estuve acá con el internado, nosotros solo, supuestamente la empresa no se hace cargo porque por enfermedad, no le mandaron el sueldo de la semana tampoco. ¿No le mandaron el sueldo? No, porque es por enfermedad y supuestamente no le corresponde, pero mi marido se enfermó ahí, o sea, no entiendo nada. Claro, bueno, no. Tiene que tener una RT, supongo. Sí, no sé, la verdad que no sé. Pero, así que vos no sabés exactamente en qué parte del puerto trabaja. Sí, sé que él está trabajando en plataforma arriba, nada más, que él era tratorero. Arriba de... Maquinista. Pero en la parte donde se almacena el cereal, en la empresa de Grobocopatel, arriba. Sí. Ah, ahí es donde él trabaja. Sí, trabajaba. Y él tenía, digamos, trabajaba en relación de dependencia, tenía un sueldo, era temporario, ¿cómo era su trabajo? Sí, creo que era temporario, no sé cómo están los recibos, porque él tiene su recibo. Y cobraba todos los fines de semana. Ajá, bien. O sea que bueno, seguramente ahí luego esa parte seguramente la van a resolver con la RT y demás para que le corresponde, ¿no? Todavía no sé. ¿Y obra social tenía? Sí, Osprera. Osprera. Sí. Bien. Y a partir, y digamos, la obra social le permitió, digamos, ser internado en la clínica San Pedro y luego derivado al hospital porque no había respirador. Sí,
Sí, pero de que le sirvieron sin medicación le pusieron en la clínica. Cuando llegó al hospital recién le pusieron la medicación que él tenía que ponerse. Claro. Pero bueno, yo al principio cuando empezaste a hablar pensé que estábamos hablando de la evolución de la enfermedad en una semana. En realidad son casi 15 días de la evolución de la enfermedad. ¿Es así? Sí, sí. Bien. Y él, previo a esto, o sea, él piensa que se contagió ahí porque había trabajado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el viernes anterior? ¿Hasta el sábado anterior? ¿Cómo fue? Toda la semana trabajaba y toda la semana trabajaba. Ajá. Y cuando él dice que empieza a tener los primeros síntomas ese domingo, ¿qué fue lo que manifestó? Que tenía fiebre, le dolía el cuerpo. Ajá. Y yo le dije que no fuera a trabajar y Claro. dijo, no, tengo que ir. Claro. Y no, ¿cómo hacemos? Porque él es el que se sentaba a la casa. Entiendo. Sí, sí, como en todas nuestras casas, o sea, todos tenemos que salir a trabajar, no hay vuelta que darle. Así que se fue, aún así con los síntomas, Sí. trabajó todo un día, al día siguiente recién se dieron cuenta que tenía fiebre. Trabajó también ese martes y el miércoles lo mandaron. Ah, el miércoles lo mandan. O sea, estamos hablando de una, o sea, en Él 15... estuvo 3 días yendo a trabajar con síntomas. Qué bárbaro, Dios mío. Qué bárbaro. 3 días. Bueno, y después lo otro que me resultó llamativo es que directamente le hayan dado la ivermectina. ¿Eso fue antes o después del hisopado? Después que lo hizo paro. Después del hisopado. No sé si estarán haciendo algún ensayo clínico en San Pedro, pero no es la primera persona que me dice que le han dado ivermectina aquí A mí también me la dieron. A vos también te la dieron. ¿La pediste o te la dieron? No, me la dieron ellos, me dieron eso, me dieron clorotrimicina 500 y una de Traxonia para abrir los bronquios. A mí me dieron más pastillas que a él. Bien. No, te digo sinceramente, desconocía que se esté haciendo algún ensayo clínico acá en San Pedro, porque sé que, por ejemplo, para el plasma de recuperados, para la ivermectina y demás, hace falta el consentimiento del paciente. Sí. En este caso, no, ustedes no les preguntaron. No. Bien. No, nos dieron eso, que tomáramos eso. Verónica, y ahora, bueno, obviamente vas a tener que hacer trámites y todas las cosas horribles que hay que hacer cuando pasa esta desgracia en la familia. Y ahora, digamos, ¿cómo sigue lo de ustedes? ¿Vos estás dada de alta? ¿No hay ningún otro miembro de la familia que esté contagiado? ¿Y sus compañeros han podido volver a trabajar? No lo sé todavía. No sabes. No, sé que el único que sí tengo contacto que es Maxi de la Fuente, que es un compañero un amigo de él, un compañero de él. Sí. Es que el único que está aislado todavía hasta el martes, me dijo, que cuando lo levanten el aislamiento viene. Está. Pero es el único que me habla todos los días. Bueno, pero lo primero que necesitas, yo sé que es horrible hablar de plata, lo primero que necesitas es que te paguen el sueldo de esta semana que estuvo enfermo. Y es la realidad, creo, no sé, yo no entiendo nada, pero dejaron una familia destruida, ¿me entendés? Sí, sí, pero hay que ver si hay que ver, digamos, quiénes saben que pasó todo esto. No se hacen cargo porque era enfermedad, Lili. Por eso me dijeron, él tenía que haber cobrado ayer supuestamente, porque para los viernes. Claro. A mí no me mandaron nada. Anoche me llamaron de la municipalidad, una, creo que es Mariela, asistente social, fue la que mandó carne, mandó frazada, mandó mercadería, frutas, verduras, para que mis hijos tuvieran todo este fin de semana. Debe ser Mariela López, que es una colaboradora de ahí, de la Secretaría de... Sí, ella me dijo que el lunes iba a estar en contacto conmigo por el tema de ir al cementerio y todo eso. Y tampoco, bueno, obviamente no pudieron despedir sus restos, o sea, sabés que fue llevado por la COPSER. Sí, lo llevaron, nos permitieron estar desde lejos con sus hijos, su familia, su papá, su mamá, su hermano.
desde lejos nos permitieron verlo. No nos dejaron acercarnos más que un ratito. Y ahora hasta más de la mitad de la semana no podemos ir. Claro. Verónica, yo te agradezco el esfuerzo que has hecho para hablar con nosotros. La idea era conocer, sin saber absolutamente nada de cómo había sido el desenlace de esta historia, conocer nosotros así y recibir el mismo impacto. ¿Y lo que él me dijo? ¿Qué? Él me dijo esto cuando lo estaban por derivar de la clínica. Sí. Ahora tengo 40 grados de fiebre. Si a mí me llevan para allá, yo no salgo más. Esa palabra no se me borra. Claro. No se me borra. Él quería quedarse donde estaba, digamos. No, él quería volver a su casa con sus hijos. Claro. Él quería estar acá. Eso me decía, guarda, recupérate, me hiciste pasar, no me muero. Se terminó yendo él. Verónica, te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros, que nos hayas contado esta historia. Espero que inmediatamente vayan a llevarte el salario que corresponde, porque o sea, todos tienen que saber que las familias vivimos, la mayoría de las familias vivimos de nuestro trabajo, que las cosas cursen como tienen que cursar, que nadie te va a devolver obviamente a tu ser querido, ni a tus hijos le van a devolver el padre, pero que le digas a la gente que, o sea, todo esto que le dijiste, que se cuidaron, que iba a trabajar, que cumplían con todo lo que tenían que cumplir y demás, y que se enfermaron igual. Sí, y es horrible pasar estos son dolores muy fuertes, no aguantas los dolores, no aguantas el cuerpo, no aguantas nada. Sí que hay que tomar conciencia, pero es como digo, cuando salí a buscar el pan de cada día, corres el riesgo como él. Sí, sí. Sin lugar. Pero hay gente que no se cuida y no saben lo feo que es. No saben lo feo que es perder a alguien que uno ama, dejar una familia. No saben lo que es, no saben los dolores, y hay que ser conscientes porque nosotros lo éramos. Nosotros nos cuidamos de todo, cuidamos a nuestros hijos de todo. Pero es horrible. Ay, Lili. Verónica, ¿podemos hacer algo para acompañar, para ayudar? Ahí te voy a pasar con mi hermana porque no me siento bien. ¿Puede ser? Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, no sé. Hola, Lili. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ana Soledad Jiménez, la hermana de Verónica, te habla. Bueno, sé que ayer se comunicaron con nosotros en algún momento de la tarde y yo quiero agradecerles que hayan hablado con nosotros para contar cómo es la historia Sí. De este trabajador de 40 años Sí. que en 2 semanas se fue sin que se haya podido modificar nada, ni con, bueno, y con esto que nos estaba contando Verónica, ¿no? O sea, con una ausencia importante al principio de atención. La realidad es que él estaba trabajando, se descompuso ahí, lo insoparon el tercer día, hay 5 compañeros más infectados, él se infectó ahí, hay audio de los compañeros rectificando eso, hay audio de la empresa diciendo que ellos no se van a hacer cargo porque es un virus, que la empresa no se hace cargo. Mi cuñado necesitaba la plata para comprar los medicamentos, mandaron a cobrar, no le quisieron pagar. Mi cuñado tuvo que empezar el martes a tomar la medicación, cosa que él la tendría que haber, el viernes, cosa que él la tendría que haber tomado desde el principio, si no esto tal vez lo hubiéramos evitado. Hicieron abandono de persona a la empresa, ninguno se acercó, mi hermana vive en Liniers 2055, nadie vino, mi hermano indio 2055, nadie vino, los compañeros sí están, preguntan, están muy doloridos, también hicieron abandono de persona, ¿entendés? ¿Cuál es exactamente la empresa? La empresa Sí. es el puerto.
Pero es el consorcio de gestión... Terminal del Puerto San Pedro. Terminal Puerto San Pedro, o sea, Grobocopatel Hermanos. Sí. Está. O alguna de sus contratistas, digamos, ¿no? Pero, o sea, digamos, para ubicar geográficamente dónde trabajaba, porque, o sea, no sé si ingresaba por la parte baja del puerto, donde están los controles de la prefectura, o si iba a la parte de arriba, a donde era antes Terminal Puerto San Pedro. No sabría decirte bien, sé que Javier Burne está a cargo de ellos, que tampoco llamó, tampoco... no le importó nada, ¿me entendés? Nada le importó que dejaran tantas criaturas tiradas, porque era el sostén de esta familia. Bueno, entre todo hicimos una ayuda, pero ¿por qué? Decime vos, dejaron a esta persona tirada. Ahora, ¿cómo sigue estas criaturas? Porque hay menores, sí, hay 4 menores. Te entiendo, o sea, es probable... ¿sí? Que aún con todas las indicaciones más el desenlace hubiese sido el mismo, pero es terrible la falta de humanidad respecto de todos los cuidados que él necesita, o sea, es una cosa... abandono de personas, la empresa hizo abandono de personas, y tenemos audio y tenemos pruebas, porque no te estamos hablando por hablar, no es que nosotros fuimos a cobrar y le pagaron lo que le tenían que pagar, o ellos le pagaban igual porque sabiendo que él estaba enfermo, no, él cobró esos días que él trabajó, y porque tuvieron que hacer un movimiento para que le paguen y después se olvidaron. Qué bárbaro, realmente impresionante. Sí, la verdad impresionante. Soledad, decinos en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar, más allá de dar a difusión. O sea, la idea nuestra era, bueno, yo ya te digo, no tenía la más remota idea de cómo era el caso, cómo se tramitó y demás, porque antes uno... cuando eran pocos casos, se llamaba a uno, llamaba a otro, más o menos se enteraba. Ahora, como todo es secreto, sí, no se puede, o sea, es casi como que no se pudiese contar nada. Estoy muy sorprendida por algunas de las cosas que contó, sobre todo por la receta de la ivermectina, que si bien es una medicación que se está probando en el país, requiere del consentimiento de la familia. Me llamó la atención este tema de que le hayan recetado directamente eso y no le hayan dado las otras medicaciones. Sí, fue así, lamentablemente fue así. Y terminó como terminó. La verdad, uno todavía no cae, no podemos entender, una persona re joven, tiene años laburando en esa maldita puta empresa, que están, no solamente él, hay más infectados, gente que trabaja insalubremente, y ahora nadie se hace cargo de nada. Yo la verdad que la empresa le tendría que hacer una pensión de por vida a mi hermana hasta que los hijos sean mayores, porque ¿qué van a hacer estas criaturas? Bueno, es que si está todo en regla, tiene que tener una RT que se lo cubra. O sea, si tenía un sueldo en blanco, tiene que tener todo. Mira, estamos hablando de ya semanas, no de día, y nadie llamó, nadie se arrimó acá 4 metros, nadie se hace cargo, mandan audios diciendo que ellos no se pueden hacer cargo, que la empresa no se hace cargo. La verdad, los audios están, porque tenemos audios, tenemos pruebas, no es que nosotros hablamos por hablar, es algo que no podemos llegar a entender, el dolor de estas criaturas que quedaron sin padre, sin el sustento, porque era lo único que traía el alimento acá, a la casa, así que... Soledad, me comprometo a tirar un poquito de la cuerda para ver exactamente, digamos, bajo las órdenes de quién y de qué empresa es la que trabajaba, porque entiendo que alguien va a tener que intervenir. Por un lado, por el sustento de la familia, por los derechos que les corresponden a este trabajador, pero por el otro, también relatar este caso de toda una familia en la que en 15 días cambió todo ese escenario de vida a partir de esta terrible enfermedad, a la que mucha gente le ha perdido el respeto, ¿no? Sí, y la realidad es como te decía mi hermana, no era un pibe que estaba con mucha gente, a no ser en el centro de él, que es el trabajo laboral. Después era un pibe que de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo. No era que andaba de joda o no, nada que ver, aparte averiguar, mucha gente te puede decir la clase de persona que él era, en ese sentido se cuidaba un montón. La verdad que no podemos llegar a entender esta mierda, cómo
lo dejaron tirado. No, parece que un trabajador de ahí se puede morir tranquilamente, que no tienen derecho, Sí, no sí, tienen por lo que a nada. ustedes están contando, se pasó una semana de tránsito de la enfermedad sin la medicación que necesitaba, o sea, bueno, sin ningún tipo de asistencia. Recién cuando lo trasladan a la clínica ya muy complicado, recién ahí Sí. es como que empezó a existir, digamos. Sí, 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 y él mandó a cobrar para comprar los medicamentos y no le querían pagar, sí. Qué bárbaro. Sí, fue así. Él tenía que tomar los medicamentos, Sí, porque sí, esto pero no es joda. supone que los medicamentos tienen que estar garantizados también a una persona que Sí. tiene, o sea, Sí, no, hicieron abandono de persona, Lili. Hicieron abandono de persona, de la familia, de los hijos. No le importa nada a ellos, no. Es una empresa, ¿me entendés? ¿Vos me entendés? Es uno menos para ellos. Soledad, gracias por atendernos. No, de nada, Lili. Que puedan salir Muchísimas adelante. gracias. Bien. Soledad, la hermana de Verónica, la cuñada de quien falleció. Quisimos poner la historia así, sin saber absolutamente nada anterior, sin saber, y fundamentalmente por esta situación que se está dando desde hace un tiempo a esta parte, en la que la información sanitaria es secreto. Es secreto de Estado, no para proteger a la gente, sino para proteger a los dirigentes. No para proteger a la gente, sino para proteger a los dirigentes. No para proteger a la gente, sino para proteger a los dirigentes. Está dicho 3 veces.